Estábamos hablando de Guillermo Francos, de su, ¿no?, flamante rol como jefe de gabinete. Y acá Lucas dice, seguramente Marangoni laburó con Francos, le podés preguntar cómo lo ve. Así que arranquemos por ahí. Y la primera pregunta es, ¿laburaste efectivamente con Francos? ¿Lo conocés personalmente? ¿Qué relación tuviste o tenés con él? Bueno, él fue presidente del Banco Provincia entre el 2007 y el 2011 y yo fui su vicepresidente esos 4 años. Luego yo fui presidente del 2011 al 2015 y él estuvo en otra de las compañías del Grupo Provincia. Así que 8 años tuvimos bastante contacto de profesional, de trabajo. Creo que se lo ve bastante como es una persona sensata, es un hombre que tiene una trayectoria, digamos, muy vasta en la política, conoce el Estado a nivel provincial, nacional, ha estado en la legislatura en su momento cuando no era, o mejor dicho, Consejo Deliberante cuando no era legislatura, después fue diputado nacional. Así que creo que, digamos, el primer rol de ministro del Interior y ahora de jefe de gabinete, pero subsumiendo las tareas de Ministerio del Interior, dentro de lo que se ve el elenco de gobierno, parece que le queda bien. Veremos, ¿no? El cargo de jefe de gabinete en la Argentina es una de esas tantas cosas que tiene la vida, la política, donde el libro señala una cosa y después hay que ver si la realidad acompaña. Vos lees la Constitución Nacional, artículo 100, 101, y el jefe de gabinete, wow, es el jefe de la administración pública, es todo. Ahora, cuando vos tomás todos los jefes de gabinete que hubo desde el 94 hasta acá, decís, y hubo tres más o menos grosos por el poder efectivo que tenía. Yo diría Bauzá con Menem, Alberto Fernández con Néstor Kirchner y Marcos Tenía, Peña. tenía más poder Alberto Fernández como jefe de gabinete que como presidente, ¿no? Paréntesis. Es que ese era su lugar, ¿no? Ese era su lugar. Y Marcos Peña de Mauricio Macri. Después hubo algunos que a lo mejor oficiaban más de vocero, etcétera. Digo, ¿de qué depende el rol? Y depende de las características del ocupante del rol, las características del presidente y las circunstancias. Entonces, veremos, combinando estas tres cosas, qué es lo que hace Guillermo Franco con las circunstancias, con las características del presidente y con su propia biografía, que como dije antes, es un hombre de la política, que tiene expertise, etcétera. Pero tanto introducción para terminar citando a Carlito Balá, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y como creo que esto de alguna manera es una reconfiguración de un gobierno que, bueno, arrancó diciendo quiero ley ómnibus, 600 artículos, decreto de necesidad y urgencia, etcétera, y diciendo yo lo merezco todo porque gané la elección, se encontró con un Congreso que dijo yo no te doy nada porque tengo legitimidad, y ahora, viste, despacito, con una suerte de paso de minué, de baile, bueno, parece que se encamina un poco mejor a sacar sus dos primeras leyes, sobre todo a partir del acuerdo con los que están más cercanos ideológicamente, conceptualmente del gobierno, porque, viste, cuando te dicen, bueno, pero el peronismo y qué sé yo, y la oposición por definición se opone, si no, no se llamaría así. Entonces, el peronismo se opone y habrá que ver después si la sociedad, cuando llegue el momento de validar en elecciones intermedias, le dice, che, ¿te opusiste bien? O te dice, no, la verdad que no me gustó lo que hiciste porque no tenés ideas nuevas, etcétera. Eso lo definirá el tiempo. Y los que están dentro del círculo más cercano del gobierno están ahí, tira y afloje, que va a seguir. Hay 2 semanas más de negociación, porque el dictamen de ayer, que llegó como en los 48 del segundo tiempo para el gobierno, le permite ahora seguir negociando seguramente muchos detalles y tendrá la ley posible o las leyes posibles, que nunca se acercan a las leyes ideales. Bueno, es la política, ¿no? El arte de lo posible. Exactamente. Que sigue siendo una gran definición, Juliana. Sigue siendo, de las cosas simples y tradicionales, a mí me gustan, garpan. Sigue siendo una gran definición. Es el arte de lo posible. Y es el arte de lidiar frente a las dificultades, frente a dilemas. Por supuesto que necesitas también de gente que pida mucho, pero sabiendo que estás tironeando un poquito, no para quedar con todo. Pero yo pensaba hoy, repasaba, ¿no? A veces
todo, porque a veces parece que es el atributo de este presidente y hay que ser justos. A ver, Alfonsín ganó en el 83 y quiso mandar, no sé, ley de reordenamiento sindical y un montón de otras cosas y se la bocharon a los 40 días. Después, no sé, Cristina, viste, arrancó con la elección nuevita ya en el 2007, quiso retenciones, se armó el bolonqui del campo y se comió el bananazo. Macri quiso nombrar jueces de la Corte por decreto. Todos arrancan como diciendo yo gané, el típico tema del manual, lo que no hagas en los primeros 100 días no lo haces más. Y no es tan así, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que el presidente quizás encontró la velocidad de crucero de su personaje, pero el gobierno del presidente todavía no encontró la velocidad de crucero de la gestión. Porque el personaje de Milei es lo que le permite tener el 50% de aceptación en medio de un ajuste que, como él define, es el más importante de la historia de la humanidad. Eso es gracias a su perfil, a lo que hace con los viajes, con los discursos, con los cantos, con los shows, con los recitales, pero es como el jugador que está medio solo en la cancha, porque fíjate qué paradoja el cambio de gabinete. Desde el oficialismo se repite que es una fatal arrogancia creer que el Estado se puede administrar eficientemente. Pero cuando dan los motivos por lo cual lo rajaron a Pose, te dicen es que no administró eficientemente. Por lo tanto, subyace la idea de que tenés que hacer el esfuerzo de administrar eficientemente. Porque dijeron, al margen de los temas que dijeron de espionaje y todas esas cuestiones, dijeron, y la verdad que no firmaba, era un embudo. Bueno, tenés que moverlo al Estado. Aunque lo detestes, lo tenés que mover para conseguir lo que vos te proponés. Entre los más de 30 funcionarios que entraron y salieron casi como por una puerta giratoria, más los lugares que no se ocuparon, más los diagramas, ¿viste? Porque ya hablamos que el Ministerio de Capital Humano es Buzz Lightyear, ¿viste? El infinito y más allá. Y ahora jefatura de gabinete toma el Ministerio del Interior, pero bueno, se saca en principio la AFI y eventualmente las empresas del Estado que van a Sturzenegger, que también es un tema que en todo caso estará interesante mencionar, pero digo, están haciendo, viste, el esquema, el ensayo, y bueno, para un presidente que genera tanta expectativa, porque ¿qué es Milei? Como cualquier presidente debe ser, como cualquier líder debe ser, un generador de expectativas. Es el departamento de marketing, es el tipo que te dice, vamos, no, porque acá vamos a hacer el esfuerzo, vale la pena, etc. Ahora, si el departamento de producción no acompaña las expectativas, durante mucho tiempo se puede fatigar el público, la audiencia. Entonces, me parece que lo que habrá que mirar en las próximas semanas, en los próximos meses, es ver si estos cambios llevan a resolver esa cuestión, y no solo en el tema de la negociación puertas afuera, el Congreso y todo eso, y la gestión que comentábamos, sino también la coordinación intragabinete, que ahí metemos el tema de Federico Sturzenegger, ¿no? Porque, acá, bueno, Federico... acá hay preguntas de Sí. Miguelito, por ejemplo. ¿Cómo le ve a Sturzenegger conviviendo con Caputo? Que es el cambio que se viene, ¿no? El ingreso de Federico Sturzenegger, que todos intuimos que va a ser un área ligada a la desregulación y a la modernización, pero bueno, veremos. Claro, es que el secreto está en ese veremos. Porque vos decís, en principio decían que iba a ser un ministerio de regulación económica, yo digo que no le pongan ese nombre, porque si vos tenés un ministerio de economía y un ministerio de regulación económica, viste, te quedás como el meme del hombre araña, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, sobre todo porque, bueno, también en el pasado tuvieron desinteligencias en la gestión de Mauricio Macri, pero eso la pudieron haber superado, la verdad que no sé. No me preocupa tanto eso como la cuestión funcional, Entonces, yo creo que hay que ver si finalmente se va a hacer cargo de las empresas del Estado, etcétera, pero viste que las experiencias de cortar las áreas del Ministerio de Economía, sobre todo, no funcionaron. Cuando en su momento se separaba Hacienda de finanzas, producción de economía, ¿viste? En realidad, en los hechos, el ministro de Economía en la Argentina es una suerte de superministro. Uno nunca vio, y mirá que yo mencioné que Bauzá era un super jefe de gabinete, pero tampoco era que Bauzá le decía a Cavallo, mirá, tenés que hacer tal cosa. Tenía autoridad Bauzá, pero Cavallo era Cavallo. Y los ministros de Economía, ¿viste? Son
de alguna manera en los hechos el primus inter pares del gabinete porque es el que te maneja la billetera. Está bien, formalmente el jefe de gabinete es el que por medio de las disposiciones administrativas puede resolver sobre el presupuesto, pero si no lo hace en consonancia con el ministro de Economía y el ministro de Economía le da el ok, o se va el ministro de Economía o vuela todo por los aires. Entonces, ahí hay que ver cómo se maneja esa situación, cómo delimitan el ministerio de Sturzenegger, ¿no? Porque es como en el fútbol, si vos tenés dos jugadores peleando por el mismo puesto dentro de la misma cancha, y hace ruido. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. ¿Viste? ¿Crees que con la ley ahora un poco más destrabada, la ley de bases y el paquete fiscal, si esto avanza y finalmente se sanciona, hay un camino que va a significar oxígeno para el gobierno, que va hacia una recuperación, puede ser muy lenta igual, pero una recuperación económica? Mira, yo no sé si primero, creo que contar con leyes que seguramente, como decíamos antes, se van a seguir puliendo, pueden ayudar al gobierno, sobre todo porque actores y agentes locales y externos, económicos, sociales y políticos, están reclamando eso. Ahora, yo no sé si la ley bases, que es una ley que está pensando en incentivar inversiones que no van a tener efecto en el corto plazo, sobre todo estamos pensando en mineras, eso no es que el día de mañana llegan y te bajan 10.000 millones de dólares y tenés 50.000 puestos de laburo más. Eso es inversión de mediano o largo plazo, que bienvenido sea, hay que hacerlas, hay que estimularlas, pero creo que el 2024 va a seguir muy complicado porque lo que a mí me cuesta ver, que creo que le cuesta ver a otros de la profesión económica también, es dónde están los motores para un despegue consistente, porque podés tener algún rebotecito, pero bueno, eso, ¿viste? Y hay que ver, y es ahí donde yo creo que también se va a requerir, en este caso ya del lado del oficialismo, salir un poco de la caja de herramientas que marca la ortodoxia para ver algún tipo de estímulo, porque, bueno, ¿viste? La construcción desplomada son cientos de miles de puestos menos, y no me parece también una solución demasiado ideológica decir, bueno, esto es todo por culpa de la obra pública que escurro, y hay que separar la paja del trigo. Está bien, a lo mejor al comienzo tenés que dar una señal fuerte, pero a medida que vas metiéndote, si te encontrás con que la recesión amaga ser muy larga, me parece que el gobierno, por necesidad económica y también por necesidad política, porque si el año que viene, como dice el presidente, quiere ir a una elección intermedia en la cual pretende ganar por una buena distancia, me parece que es muy difícil hacerlo en un contexto muy recesivo. Entonces, ahí es donde creo que va a tener que acudir a algunos otros elementos, porque la verdad que al ministro de Economía ni ahora ni antes se lo escucha hablar de producción. Está dateado para lo financiero, no para lo productivo. Entonces ahí veo que hay un estrés, ¿no?